Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo de El Viajero y la Ciudad. Mi nombre es Estefany Molina Garduño y vamos a hablar sobre nuestra presentación. Mi nombre es Diana Monserrat Saeta. Mi nombre es Miranda Natalia. Mi nombre es Arriaga Aguilera Estrella. Así que vamos a comenzar. Primero vamos a explorando el México del siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX, México fue un periodo de metamorfosis profunda. A través de la obra de Miguel Ángel Castro, analizamos la ciudad no solo como un espacio físico, sino como un objeto de asombro y estudio. Vamos a platicar sobre el México del siglo XIX, pero no como una lista de fechas, sino como una experiencia basándonos en el libro coordinando por Miguel Ángel Castro. Queremos que vean cómo la Ciudad de México se transformó de una capital colonial a una metrópolis muchísimo más grande y moderna, a través de diferentes miradas. Este análisis reconoce las etapas desde la Reforma hasta el Porfiriato, donde el viajero actuó como principal mediador entre la tradición y la modernidad. Las etapas históricas y de transformación. De 1850 a 1860 se llevó a cabo la consolidación del Estado laico y leyes de reforma. De 1862 a 1867, la intervención y el Segundo Imperio Mexicano. De 1867 a 1876, la República Restaurada, Reconstrucción Nacional. De 1880 a 1910, el Porfiriato, que dio estabilidad, orden y progreso material. Para entender el cambio hay que ver cómo evolucionó el espacio. Pasamos de una ciudad fracturada por las guerras de independencia a una que buscaba el orden. Cada etapa histórica, desde el imperio hasta la república, dejó una huella en la arquitectura. Lo que antes eran calles estrechas y cerradas empezaron a convertirse en avenidas amplias, marcando el inicio de la transformación urbana que hoy conocemos. La mirada del viajero extranjero. Carl Christian Santorius, científico alemán que describió con detalle la vida política y cotidiana en 1850, viendo a México como un laboratorio social. Niceto Zamacois, español que exaltó la Ciudad de México, viendo que sus cúpulas y plazas la herencia de una civilización que se negaba a desaparecer ante el avance del modernismo. ¿Cómo nos veían desde afuera? Los viajeros extranjeros llegaban con ojos de exploradores. En sus diarios registraban cosas que para nosotros eran normales. Para ellos eran exóticas, los tipos de comida, el color de los mercados y hasta la forma de caminar de la gente. Sus relatos son como una fotografía escrita que nos permite saber cómo se sentía México hace 150 años. Mexicanos en el mundo. Margarita Maza de Juárez, sus cartas desde Nueva York durante el exilio revelan el dolor de la separación y la firmeza del ideal republicano. Justo Sierra, sus crónicas en tierra estadounidense comparan la eficiencia del vecino del norte con las aspiraciones de cultura y educación mexicanas. Pero la mirada no solo era un sentido, también hubo una élite mexicana que viajó a Europa y regresó a la idea de civilizar al país. Ellos trajeron tendencias en moda, ciencia y arte. Querían que México compitiera con las potencias globales, lo que generó un esfuerzo por modernizar no solo los edificios, sino también las mentalidades de la sociedad. Sociedad, música y costumbres. La música, interpretación de ritmos locales por el mundo, que genastía imitaba las modas, elevó el folclore a nivel de salas de concierto europeas, especialmente la francesa. En cuanto a la vida social, la música era el alma de la ciudad, desde los bailes en las salas de las casas hasta las óperas de los teatros. El arte era un símbolo de estatus, las costumbres eran muy protoclarias. La forma de vestir y de comportarse en público definía quién era moderno y quién no. Era una mezcla muy interesante entre nuestras tradiciones y refinamiento europeo. Claustros y campanarios. La Ciudad de México se transformó de una ciudad de claustros y conventos a una metrópoli de paseos públicos y bulevares. El espacio público se volvió el centro de la legitimación política. Un punto clave es el tema de claustros y campanarios. Esto representa el choque entre la antigua ciudad religiosa y la nueva ciudad laica con las leyes de reforma.
Muchos conventos e iglesias cambiaron de función, convirtiéndose en bibliotecas o edificios públicos. La ciudad dejó de girar solo alrededor de la iglesia para enfocarse en la vida civil y el Estado. El ferrocarril, 1873, año del cambio. La inauguración del ferrocarril de México a Veracruz marcó el final del viaje pintoresco a caballo y el inicio de la era industrial. El tiempo se acortó y la ciudad se abrió al comercio global. Si hablamos de modernidad, tenemos que hablar del ferrocarril. Fue el gran motor de cambio. No solo movía mercancías, sino que cambió nuestra percepción del tiempo. Lo que antes tomaba días, ahora tomaba horas. El tren conectó a México con el mundo y simbolizó el progreso industrial del porfiriato, acortando las distancias entre la capital y la provincia. En la ciudad de las letras, Manuel Gutiérrez Nájera. Como el Duque Job, Nájera retrató la elegancia de la calle de Plateros. Su visión afrancesada de la Ciudad de México definió la cultura del México moderno, elegante, melancólica y vibrante. Escribir es viajar y viajar es leer y traducir. Por otro lado, la ciudad se vivía a través de los libros y periódicos. La ciudad de las letras se refiere a esa explosión de literatura y periodismo. La gente educada se reunía en cafés y librerías para debatir. Fue una época donde la palabra escrita tenía mucho poder para formar la opinión pública y definir qué significaba ser un ciudadano moderno. Cronistas y su visión de México. Aquí entran los cronistas como Manuel Gutiérrez Nájera. Ellos eran los ojos de la ciudad. Escribían sobre lo que pasaba en las calles, en los teatros y en las fiestas. Su visión era muy artística y a veces un poco idealizada, pero gracias a ellos entendemos la bohemia mexicana. Y es deseo de que la Ciudad de México se pareciera cada vez más a París. Por ejemplo, Margarita Maza, que su origen es mexicano, y la contribución social que ella tenía era la visión política desde el exilio, la dignidad republicana. Justo Sierra, que también era de origen mexicano, y su contribución social era la comparativa del progreso educativo y científico. Carl Santorius era originario de Alemania. Su contribución social era el registro técnico y cotidiano del México Central. Y James F. Elton, que su origen era de Inglaterra. Su contribución social era la visión militar y pintoresca durante la intervención. Como conclusión, el siglo XIX fue el laboratorio donde se creó el México moderno. El viajero no solo observa, sino que traduce la realidad en el siglo XIX. México fue traducido de una nación en conflicto a una cultura moderna a través de la pluma. Entender estas miradas nos ayuda a valorar nuestra identidad cultural, nuestra identidad actual y los cambios que nos dieron forma. Esperamos que esta información complemente lo que vieron en las diapositivas y les haya gustado. Muchas gracias por su atención y esto fue parte del equipo de Viajero por el Viajero. Nosotros esperamos que les haya gustado y somos del grupo 2TM4.